El tintineo suave de la cuchara contra la copa de cristal cortó las conversaciones como una navaja. Mi hijo Gregorio se puso de pie lentamente, con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar en los últimos años. El murmullo de los 30 invitados se desvaneció hasta convertirse en un silencio expectante que me erizó la piel. Desde mi lugar en la cabecera de la mesa, observé cómo Fabiola, mi nuera, lo miraba con ojos brillantes de anticipación, sus manos entrelazadas sobre el mantel como si estuviera rezando. La casa que construí con mis propias manos hace 40 años parecía más pequeña esa noche. Las paredes color crema que pinté el verano pasado reflejaban la luz dorada de las velas, creando un ambiente que debería haber sido festivo pero que ahora se sentía cargado de algo siniestro. El aroma de la carne asada que preparé durante horas se mezclaba con el perfume caro de Fabiola, ese que costaba $200 el frasco y que yo le había regalado por su cumpleaños anterior. Queridos familiares y amigos, comenzó Gregorio, su voz resonando en el comedor que yo mismo había pagado para remodelar el año pasado. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en cada rostro expectante, sus cuñados Daniel y Hilario, doña Gloria su suegra, los primos que habían venido desde el otro lado de la ciudad. Hoy no solo celebramos los 38 años de mi hermosa esposa, sino que tengo un anuncio muy especial que hacer. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa de roble que había tallado mi abuelo, y noté cómo evitaba mirarme directamente. Había algo diferente en él esta noche, una tensión en sus hombros que no había visto desde que perdió su trabajo el año pasado. Ese trabajo que yo le conseguí a través de mis contactos, esas conexiones que había cultivado durante décadas de trabajo honesto. El aire se volvió espeso. Fabiola aplaudió con las manos, sus uñas recién hechas brillando bajo la luz del candelabro que había costado $3,000 de mis ahorros. ¡Ay, Gregorio, me tienes en suspenso! Su risa tintineó como campanillas, pero había algo forzado en ella, algo que me hizo apretar la servilleta de lino entre mis manos arrugadas. Los invitados se movían inquietos en sus sillas. Pude ver cómo Amelia, mi vecina de toda la vida, me observaba con preocupación desde el otro extremo de la mesa. Sus ojos grises, los mismos que habían visto crecer a Gregorio desde niño, parecían intuir que algo terrible estaba por suceder. Fabiola, mi amor, continuó mi hijo, y ahora sí me miró, solo por un segundo, antes de apartar la vista como si mis ojos lo quemaran. Sé que has estado esperando este momento durante mucho tiempo. Has sido tan paciente, tan comprensiva con ciertas situaciones familiares. Las palabras cayeron sobre mí como gotas de ácido, cada una diseñada para herir. Los invitados intercambiaron miradas curiosas. Doña Herminia, la madre de Fabiola, se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados, su rostro arrugado mostrando una mezcla de curiosidad y malicia. Los tíos Eduardo y Domingo suspendieron sus conversaciones para prestar atención. Incluso los más jóvenes dejaron sus teléfonos sobre la mesa, sintiendo que algo importante estaba por acontecer. El reloj de la pared marcaba las 9:43. Cada segundo se estiraba como horas mientras esperaba lo inevitable. Mi corazón latía con un ritmo constante, extrañamente calmado para lo que sabía que venía. Por eso Gregorio alzó la voz, su mano temblando ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo interior de su saco negro. He decidido darte el regalo que tanto mereces. Sacó un sobremanila doblado, las esquinas gastadas por el manoseo. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. La orden de desalojo de mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Como si el tiempo se hubiera detenido y todas las moléculas del aire se hubieran congelado en el espacio. Vi cómo los rostros de los invitados pasaban de la confusión al shock, algunos con las bocas abiertas formando óvalos perfectos, otros frunciendo el ceño en desaprobación. Las velas parpadearon como si el aire mismo hubiera quedado sin aliento. Pero Fabiola estalló en una carcajada que sonó como cristales rompiéndose contra el pavimento. Por fin, gritó, saltando de su silla tapizada en terciopelo y arrebatándole el sobre de las manos con movimientos frenéticos. Por fin libres de esta carga. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de triunfo y desprecio que me atravesó como una lanza caliente. Ya era hora de que este viejo entendiera que ya no es necesario aquí. Los murmullos comenzaron como un susurro y crecieron hasta convertirse en un rumor incómodo que llenó cada rincón del comedor. Escuché fragmentos de conversaciones que se superponían como olas. ¿Cómo puede hacer eso a su propio padre? Esto es una falta de respeto. Pero si don Francisco les ha dado todo. ¡Qué vergüenza! En su propia casa. Amelia se llevó la mano al pecho, sus ojos llenos de lágrimas de indignación. Varios invitados comenzaron a levantarse de sus sillas, claramente incómodos con la situación.
El ambiente festivo se había transformado en algo tóxico y pesado. Yo permanecí inmóvil en mi silla, como una estatua de mármol, mirando a mi hijo que ahora tenía las mejillas rojas como tomates y evitaba mi mirada como si fuera un espejo que reflejara su propia vergüenza. Sus manos temblaban mientras intentaba justificar lo injustificable ante los rostros horrorizados de sus propios invitados. Respiré profundamente, sintiendo como el aire frío llenaba mis pulmones mientras mis manos reposaban tranquilas sobre mi regazo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en mis labios agrietados por los años. Ellos no sabían que yo ya tenía todo listo. La verdadera fiesta apenas comenzaba. Mientras los murmullos de desaprobación llenaban el comedor como un enjambre de avispas furiosas, mi mente se transportó 8 años atrás, al día que conocí a Fabiola por primera vez. Gregorio había llegado a casa con esa sonrisa nerviosa que siempre mostraba cuando estaba enamorado, llevando de la mano a una mujer de cabello negro ondulado y ojos color miel que me saludó con una reverencia exagerada. «Papá, quiero presentarte a Fabiola», había dicho mi hijo, con las mejillas sonrojadas como un adolescente. «Es la mujer de mi vida». Ella me había besado ambas mejillas con una calidez que parecía genuina, sus manos suaves como seda tomando las mías con delicadeza fingida. «Don Francisco», había murmurado con voz melosa, «Gregorio me ha hablado tanto de usted. Dice que es el hombre más generoso del mundo». Sus ojos brillaban con una admiración que entonces creí sincera, pero que ahora reconocía como el brillo de la codicia apenas disimulada. En aquellos primeros meses, Fabiola había sido la nuera perfecta. Llegaba cada domingo con flores frescas que costaban $20, me preparaba café exactamente como me gustaba, se sentaba a mi lado en el sofá de cuero marrón para escuchar mis historias de juventud. «Cuénteme más sobre cuando construyó la empresa», don Francisco decía con genuino interés, o al menos eso parecía. Yo había caído en su encanto como un pez en el anzuelo. Después de 5 años de soledad tras la muerte de mi esposa Carmen, tener una presencia femenina en la casa había llenado un vacío que no sabía que existía. Fabiola se ofrecía para cocinar, para limpiar, para acompañarme al médico cuando Gregorio estaba trabajando. «No se preocupe, don Francisco, yo me encargo de todo», repetía con esa sonrisa que ahora veía como una máscara perfectamente construida. El cambio había sido gradual, tan sutil que apenas lo noté al principio. Después de la boda, que costó $40,000 de mi cuenta de ahorros porque toda niña merece la boda de sus sueños, las visitas se volvieron menos frecuentes. Los domingos familiares se redujeron a 2 veces al mes, luego una, hasta convertirse en apariciones esporádicas cuando necesitaban algo. «Papá, necesitamos ayuda con el enganche de la casa», había dicho Gregorio una tarde lluviosa de noviembre, sus ojos evitando los míos mientras Fabiola permanecía en silencio junto a él, con las manos perfectamente manicuradas entrelazadas sobre su regazo. «Solo son $15,000. Te lo pagaremos en cuotas». Yo había firmado el cheque sin dudar, creyendo que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Pero las cuotas nunca llegaron. En cambio, llegaron más peticiones. El carro nuevo de Fabiola porque el suyo era muy peligroso, $8,000 para unas vacaciones en Cancún porque necesitaban reconectar su matrimonio, $3,000 para el tratamiento dental de ella porque no podía sonreír en su trabajo. Cada petición venía acompañada de justificaciones elaboradas y promesas de devolución que se desvanecían como humo. «Es solo temporal, papá», decía Gregorio, pero sus ojos ya no mostraban la vergüenza que esperaba ver. Se había acostumbrado a tomar, y yo me había acostumbrado a dar. Los cambios en su comportamiento hacia mí habían sido como una enfermedad silenciosa que se extendía por mis huesos. Las llamadas se volvieron más espaciadas, las conversaciones más breves, las excusas más elaboradas. «Estamos muy ocupados con el trabajo, Fabiola no se siente bien, tenemos compromisos con la familia de ella». Pero lo que más me dolía eran los pequeños desprecios, esas heridas que se acumulaban como gotas de veneno. Cuando llegaba a su casa sin avisar, Fabiola abría la puerta con cara de fastidio mal disimulado. «Ay, don Francisco, qué sorpresa. Justo íbamos a salir». Sus ojos buscaban a Gregorio por encima de mi hombro, como si fuera un problema que necesitara solución inmediata. Las invitaciones a cenas familiares se volvieron cada vez más raras. Cuando me incluían, era como un pensamiento tardío, una obligación cumplida a regañadientes. «Papá, ven a cenar el domingo, pero no muy temprano porque Fabiola quiere dormir hasta tarde», me decía Gregorio por teléfono, como si mi presencia fuera una interrupción en sus planes perfectos. Durante las cenas, me sentaba en silencio mientras ellos hablaban de personas que no conocía, lugares a los que habían ido sin invitarme, planes que habían hecho sin considerarme. Era como ser un fantasma en la vida de mi propio hijo,
presente pero invisible, necesario solo cuando requerían algo de mi billetera. Don Francisco, ¿podría prestarnos $2000 para arreglar el techo?, había preguntado Fabiola hace 6 meses, su voz dulce como miel envenenada. Es que está goteando y no queremos que se arruine toda la casa. Cuando llegué a ver el supuesto daño, encontré un techo perfectamente intacto y un BMW nuevo estacionado en el garaje. La gota que derramó el vaso había llegado hace 3 meses, en mi cumpleaños número 70. Había esperado todo el día una llamada, un mensaje, una señal de que se recordaran de la fecha más importante de mi año. A las 10 de la noche, cuando ya había perdido la esperanza, sonó el teléfono. «Papá, feliz cumpleaños», había dicho Gregorio con voz apresurada. «Perdón que no te llamáramos antes, pero Fabiola organizó una cena sorpresa para su jefa y se nos pasó completamente». En el fondo podía escuchar risas y música, el sonido de una fiesta en pleno apogeo. «No te preocupes, hijo», había respondido, mi voz calmada a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. «Espero que se diviertan». Colgué el teléfono y me senté en mi sillón favorito, rodeado por el silencio de una casa que se sentía más vacía que nunca. Esa noche, mientras miraba las fotografías de mi esposa Carmen que decoraban la repisa de la chimenea, tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no sería el viejo tonto que regalaba su dignidad junto con su dinero. Era hora de que Francisco Muñiz recuperara el respeto que había perdido, gota a gota, a lo largo de estos años de humillaciones silenciosas. Regresé al presente cuando escuché la voz chillona de Fabiola celebrando mi supuesta desgracia. «Ahora podremos remodelar toda la casa sin que este viejo esté estorbando». Sus palabras cortaron el aire como navajas, pero yo mantuve mi sonrisa serena. Si tan solo supieran lo que había descubierto. Si tan solo supieran lo que les esperaba. La revelación había llegado de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que cambian el curso de una vida. Había sido un martes gris de febrero, 3 meses antes de esta fatídica cena de cumpleaños. Yo había ido a visitarlo sin avisar, como solía hacer de vez en cuando, llevando una bolsa con naranjas frescas del árbol de mi patio trasero y una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Al llegar a la casa que yo mismo había pagado, encontré la puerta principal entreabierta. Voces airadas se filtraban desde el interior como humo tóxico. Me acerqué con cautela, mi instinto de padre alertándome de que algo no estaba bien. Las voces de Gregorio y Fabiola se alzaban en una discusión que jamás pensé escuchar. «Estoy harto de fingir que me importa ese viejo decrépito». La voz de mi hijo atravesó mis oídos como cristales rotos. «Ya llevo 8 años haciendo teatro para sacarle el dinero, y estoy cansado». Me quedé petrificado en el umbral, las naranjas rodando por el suelo de mármol mientras la bolsa se me escapaba de las manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde adentro. «Pero mi amor», respondía Fabiola con voz calculadora, «piensa en todo lo que hemos conseguido gracias a él. Esta casa de $300,000, los carros, las vacaciones, mi joyería. Todo eso vale la pena soportar sus historias aburridas y sus cenas dominicales». «¿Sabes lo que me da más asco?», continuó Gregorio, y pude imaginar su rostro contorsionado por el desprecio. «Cómo se emociona cuando le pedimos dinero, como si fuera lo único que le da propósito en la vida. Es patético. Mamá debe estar revolcándose en su tumba por haber tenido un hijo que se convirtió en un parásito profesional». La risa cruel de Fabiola resonó por toda la casa como el graznido de un cuervo. «Ay, pero qué dramático eres. Mira, el viejo está solo, no tiene amigos, no tiene vida social. Nosotros somos lo único que tiene. Es natural que quiera comprarnos con dinero. Y francamente, yo estoy feliz de que lo haga». «El problema», dijo Gregorio, y su voz se volvió más fría, más calculadora, «es que está empezando a hacer preguntas sobre los préstamos que nunca pagamos. La semana pasada me preguntó sobre los $5,000 que le pedimos para el aire acondicionado». «¿Qué le dijiste?». «Que se había dañado otra vez y que necesitábamos más dinero para arreglarlo completamente». Me dio otros 2,000 sin chistar. Su risa me heló la sangre. «Pero no va a durar para siempre, Fabiola. El viejo no es completamente idiota». «Entonces necesitamos acelerar el proceso», respondió mi nuera con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. «Habla con ese abogado amigo tuyo, Daniel Herrera. Pregúntale qué opciones tenemos para tomar control de sus bienes antes de que se le ocurra cambiar el testamento». El mundo se tambaleó bajo mis pies. Me apoyé contra el marco de la puerta, luchando contra las náuseas que amenazaban con vencerme. Durante 8 años había creído que,
a pesar de todo, mi hijo me amaba. Que su esposa, aunque ambiciosa, tenía algún cariño genuino por mí. Pero ahora descubría que había sido nada más que una gallina de los huevos de oro, un viejo tonto al que esquilmaban sistemáticamente. Ya hablé con Daniel, admitió Gregorio, y su voz sonaba casi orgullosa. Dice que si logramos demostrar que papá es mentalmente incompetente, podemos conseguir que un juez me otorgue la tutela de sus bienes. Con 70 años y viviendo solo, no sería difícil argumentar que no puede cuidarse a sí mismo. Perfecto, ronroneó Fabiola. Y mientras tanto, podemos empezar a moverlo de esta casa. Inventamos alguna excusa, como que necesita cuidados especiales, y lo metemos en uno de esos asilos baratos. Esta propiedad vale al menos $500,000 ahora con todas las mejoras que hiciste. ¿Las mejoras que hice? Gregorio se rió con amargura. Fabiola, yo no he puesto ni un clavo en esta casa. Todo lo pagó él. Nosotros solo nos aprovechamos de su estupidez y su soledad. Exacto. Y por eso tenemos que actuar rápido. El viejo todavía está lúcido, pero a su edad, cualquier cosa puede pasar. Un pequeño accidente, un resbalón en la ducha, quién sabe. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier palabra. La implicación flotaba en el aire como una nube venenosa. Mi propio hijo y su esposa no solo estaban robándome sistemáticamente, sino que habían considerado eliminarme. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y activé la grabadora. Durante los siguientes 20 minutos, documenté cada palabra de su conversación. Hablaron sobre cuentas bancarias que habían estado monitoreando, sobre documentos legales que habían estado revisando sin mi conocimiento, sobre la estrategia completa para despojarme de todo lo que había construido durante 70 años de vida. Lo único que me molesta, dijo Fabiola hacia el final, es tener que seguir fingiendo que me importa. ¿Sabes lo difícil que es abrazarlo y besarle las mejillas cuando me da asco físico? Huele a viejo, a medicina, a soledad. Es repugnante. Solo un poco más, mi amor, la consoló Gregorio. Daniel dice que el proceso legal puede tomar entre 6 meses y 1 año. Después de eso, nos deshacemos de él permanentemente y podemos vivir nuestra vida real, sin tener que fingir ser una familia feliz. Salí de esa casa como un hombre muerto que camina. Durante el trayecto a mi hogar, las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas sin que pudiera detenerlas. No era solo el dolor de la traición, sino la humillación de haber sido tan ingenuo, tan desesperadamente necesitado de amor que había confundido la manipulación con el cariño. Esa noche, sentado en mi estudio con un vaso de whisky que temblaba en mis manos, escuché la grabación una y otra vez hasta que cada palabra se grabó en mi memoria como hierro candente. Mi hijo, la persona que había cargado en brazos, a quien había enseñado a caminar, a quien había pagado universidad y boda, me consideraba un obstáculo que remover. Pero mientras la traición me carcomía por dentro, algo más fuerte comenzó a crecer en mi pecho. Una furia fría, calculadora, que no había sentido jamás en mis 70 años de vida. Si querían jugar sucio, les enseñaría lo que un viejo decrépito podía hacer cuando le quitaban lo último que le importaba, su dignidad. Abrí mi laptop y comencé a buscar. Primero, el número de Eduardo Mendoza, el detective privado que había usado años atrás para investigar a un socio deshonesto. Segundo, el contacto de Amelia Vázquez, la abogada más despiadada de la ciudad, la misma que había destruido a 3 matrimonios en divorcios que se habían vuelto legendarios por su crueldad. Si Gregorio y Fabiola querían la herencia de Francisco Muñiz, tendrían que ganársela. Pero lo que no sabían es que este viejo había aprendido algunas cosas durante 7 décadas en la tierra. Y una de ellas era que la venganza, servida fría y con paciencia, era un plato que sabía mejor que cualquier banquete. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaban bajo ataque. El lunes siguiente a mi devastador descubrimiento, desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había experimentado en años. A las 6 de la mañana ya estaba sentado en mi escritorio de roble, con una taza de café negro humeante y una libreta nueva donde había comenzado a escribir lo que llamé Operación Dignidad. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada paso medido con la precisión de un cirujano. Mi primera llamada fue a Eduardo Mendoza, el detective privado que había conocido 15 años atrás cuando descubrí que mi socio comercial me estaba robando. Eduardo tenía 60 años, cabello gris cortado al ras y ojos que habían visto demasiada maldad humana como para sorprenderse por cualquier cosa. Don Francisco me saludó con su voz ronca cuando nos encontramos en su oficina mal iluminada del centro de la ciudad. Han pasado años. ¿Qué lo trae por aquí? Sus ojos examinaron mi rostro,
probablemente notando las líneas de cansancio que las noches sin dormir habían dejado alrededor de mis ojos. Le entregué la grabación en un dispositivo USB y observé cómo su expresión neutra se transformaba gradualmente en una mueca de disgusto mientras escuchaba las voces de mi hijo y mi nuera planificando mi destrucción. «Hijo de perra», murmuró cuando terminó de escuchar. «Perdón por el lenguaje, don Francisco, pero esto es de lo más bajo que he visto, y he visto mucho». Se recostó en su silla de cuero gastado y me estudió con nueva atención. «¿Qué necesita que haga?» «Quiero que lo siga, que documente cada mentira, cada engaño, cada movimiento que hagan a mis espaldas. Quiero fotografías, grabaciones, evidencia sólida de todo». Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera hablando del clima. «Y quiero que investigue a fondo sus finanzas. Tengo la sospecha de que hay más de lo que me han contado». Eduardo asintió lentamente. «Mis honorarios son $150 por día, más gastos. Un caso como este puede tomar meses». «El dinero no es problema», respondí, sacando mi chequera. «Tome esto como adelanto», le dije mientras escribía un cheque por $5,000. «Y Eduardo, quiero que sea discreto, pero también quiero que sea implacable». Los siguientes días pasaron en una rutina extraña. Durante el día, mantenía mi fachada de abuelo ingenuo y generoso. Cuando Gregorio me llamaba para pedirme dinero para reparar la transmisión del carro de Fabiola, yo le transfería los $800 sin hacer preguntas. Cuando ella me invitaba a almorzar y me contaba lágrimas falsas sobre lo difícil que era mantener unida a la familia, yo asentía comprensivamente y pagaba la cuenta de $60 sin pestañear. Pero por las noches, me transformaba en algo diferente. Me convertía en un estratega, un general planificando la batalla más importante de su vida. Había contactado a Amelia Vázquez, la abogada más temida de la ciudad, una mujer de 50 años con cabello plateado y una reputación de no tomar prisioneros en los tribunales. «Su caso es fascinante, don Francisco», me había dicho durante nuestra primera reunión en su oficina del piso 25 de un rascacielos del distrito financiero. «Pero necesitamos más que una grabación. Necesitamos un patrón de comportamiento, evidencia documental de fraude, pruebas irrefutables de conspiración». «Eso es exactamente lo que estamos reuniendo», le aseguré. «Dígame qué más necesita». Amelia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con el interés de un depredador que ha encontrado una presa digna. «Primero, necesitamos documentar todas las transacciones financieras. Cada préstamo que nunca pagaron, cada regalo, que fue en realidad extorsión emocional. Segundo, necesitamos evidencia de que han estado accediendo a información financiera sin su autorización. Tercero, y esto es crucial, necesitamos demostrar que el plan de incapacitarle legalmente estaba en marcha». Durante las siguientes semanas, me convertí en un actor consumado. Cuando visitaba a Gregorio y Fabiola, llevaba mi pequeña cámara oculta que Eduardo me había proporcionado, del tamaño de un botón. Grabé conversaciones donde me mentían descaradamente sobre gastos inventados, donde Fabiola fingía preocupación por mi salud mientras sus ojos calculaban cuánto dinero podía extraer de mi siguiente emergencia médica. «Papá, ¿estás seguro de que deberías estar manejando por las noches?», me había preguntado Gregorio una tarde, mientras Fabiola asentía con falsa preocupación. «Tal vez deberíamos buscar a alguien que te ayude en casa. Alguien que se asegure de que tomes tus medicinas, que no te olvides de apagar la estufa». «Estoy perfectamente bien, hijo», había respondido, manteniendo mi voz temblorosa y frágil. «Pero si crees que es necesario». Los dejé creer que estaba considerando su sugerencia, cuando en realidad estaba documentando cada intento de sembrar dudas sobre mi competencia mental. Eduardo trabajaba como una sombra eficiente. Cada semana me entregaba reportes detallados con fotografías y grabaciones que revelaban la verdadera naturaleza de mi hijo y su esposa. Los había seguido a restaurantes caros donde se burlaban de mi senilidad mientras gastaban mi dinero en vinos de $200 la botella. Los había grabado en el spa donde Fabiola gastaba $300 semanales en tratamientos faciales porque don Francisco quiere que me vea bien. Pero la evidencia más devastadora llegó cuando Eduardo descubrió que habían estado visitando casas de retiro, no para encontrarme el mejor cuidado, sino para encontrar el más barato. «Encontré esto en el basurero de su casa», me dijo Eduardo, entregándome folletos de instituciones con reputaciones terribles y tarifas de $800 mensuales. «También tengo grabaciones de ellos hablando con los administradores sobre opciones de financiamiento a largo plazo». La investigación financiera reveló aún más traiciones. Habían abierto una cuenta conjunta usando mi nombre como referencia,
habían solicitado tarjetas de crédito respaldadas por la dirección de mi casa, habían incluso intentado obtener un préstamo contra la propiedad donde vivía. Todo esto sin mi conocimiento o consentimiento. Es fraude sistemático, me confirmó Amelia durante una de nuestras reuniones nocturnas. Tienen suficiente evidencia para procesarlos criminalmente. Pero usted quiere algo más que justicia legal, ¿verdad? Tenía razón. La justicia legal era solo el primer plato. Yo quería algo más profundo, más personal. Quería que experimentaran la misma humillación que me habían hecho sentir durante años. Quería que sus amigos, su familia, toda su red social supiera exactamente quiénes eran realmente. Quiero que sufran como me hicieron sufrir, admití. Quiero que pierdan no solo el dinero, sino su reputación, su dignidad, su futuro. Amelia sonrió con una frialdad que me recordó a un lobo hambriento. Entonces necesitamos el escenario perfecto. Un evento público donde la revelación cause el máximo daño posible. ¿Tienen alguna celebración importante próximamente? El cumpleaños de Fabiola, respondí inmediatamente. Siempre hace una gran fiesta. Invita a toda su familia, a sus amigos del trabajo, a los vecinos. Es su momento de brillar, de mostrar lo perfecta que es su vida. Perfecto, murmuró Amelia, tomando notas. Será su último momento de gloria antes de que su mundo se derrumbe completamente. Durante los siguientes días, perfeccionamos cada detalle del plan. Yo financiaría la fiesta, por supuesto, interpretando mi papel de suegro generoso hasta el final. Pero mientras ellos celebraban, yo estaría preparando la revelación que cambiaría todo. Contraté a un técnico de audio para que instalara un sistema de sonido mejorado en su casa, con pantallas que supuestamente eran para mostrar fotografías familiares durante la fiesta. Ellos creyeron que era otro de mis regalos extravagantes, sin saber que cada cable, cada pantalla, estaba diseñado para mostrar la evidencia de su traición. Todo está listo, don Francisco, me confirmó Eduardo la semana antes de la fiesta. Las cámaras están posicionadas, el sistema de audio está conectado, y tengo todos los archivos organizados cronológicamente. Será como una presentación de diapositivas, pero de su propia destrucción. La ironía era deliciosa. Iban a humillarme públicamente anunciando mi desalojo en mi propia cara, pero no sabían que yo había preparado una humillación mucho más devastadora para ellos. El viejo Francisco había muerto el día que escuché esa conversación. El hombre que se sentaría en esa mesa de cumpleaños era alguien nuevo, alguien que había aprendido que la bondad sin límites era solo otra forma de ser tonto. Esta vez, la sorpresa sería mía. Las siguientes 6 semanas se convirtieron en el periodo más intenso de planificación de toda mi vida. Cada día que pasaba, cada mentira que soportaba de sus labios, cada falsa sonrisa que recibía, alimentaba el fuego que ardía en mi pecho. Pero había aprendido algo valioso durante estos meses de investigación. La venganza más dulce era aquella que se servía con precisión quirúrgica. Amelia había convertido su oficina en un centro de operaciones digno de una película de espionaje. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, documentos financieros, transcripciones de conversaciones telefónicas y un cronograma detallado de cada engaño que Gregorio y Fabiola habían perpetrado contra mí. El costo total de la operación ya ascendía a $35,000, pero cada centavo valía la pena. Don Francisco me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales, tenemos evidencia suficiente para enviarlos a prisión por un mínimo de 5 años. Fraude contra persona mayor, conspiración, intento de homicidio premeditado. Pero usted quiere algo más que justicia legal, ¿verdad? Quiero que el mundo entero sepa quiénes son realmente, respondí sin dudar. Quiero que cuando sus hijos crezcan y googleen los nombres de sus padres, encuentren esta historia. Quiero que sea un legado de vergüenza que los persiga durante generaciones. Eduardo había superado todas mis expectativas. Sus reportes semanales revelaban detalles que ni siquiera había imaginado. Gregorio había estado desviando dinero de mi cuenta bancaria usando cheques falsificados que había aprendido a firmar imitando mi letra. Fabiola había estado vendiendo algunos de los regalos caros que yo les había dado, revendiéndolos en sitios de internet por la mitad de su valor para obtener dinero en efectivo. Pero lo que más me indignó fue descubrir que habían estado usando mi nombre para obtener créditos. Habían solicitado 3 tarjetas de crédito falsificando mi firma y las habían usado para financiar un viaje a Europa del año pasado, el mismo viaje del que me habían mostrado fotografías diciéndome que habían ahorrado durante años para pagarlo. La deuda total que han acumulado en su nombre, me informó Eduardo con expresión sombría, asciende a $120,000. Tarjetas de crédito, préstamos personales,
incluso una hipoteca sobre una propiedad que compraron en la playa usando su información crediticia. El descubrimiento más escalofriante llegó durante la cuarta semana de investigación. Eduardo había contratado a un especialista en tecnología forense que logró recuperar conversaciones borradas del teléfono de Fabiola. En una de ellas, fechada apenas 2 semanas atrás, mi nuera había estado investigando sobre venenos indetectables que causaran paros cardíacos. Gloria, ya encontré la solución, le había escrito a su hermana por WhatsApp. Un compuesto llamado digitoxina. Se puede conseguir de plantas naturales y simula perfectamente un ataque al corazón. La dosis correcta y nadie sospechará nada. Es cuestión de mezclarlo en su medicina para la presión arterial. ¿Ya tienes el compuesto?, había respondido Gloria. Todavía no, pero conozco a alguien que puede conseguirlo. El problema es que cuesta $5,000. Tenemos que pedirle más dinero al viejo, pero necesitamos una excusa creíble. La excusa había llegado 3 días después. Gregorio me llamó llorando, con una actuación tan convincente que habría merecido un premio de la academia. Papá, necesitamos tu ayuda urgentemente. Fabiola está enferma, necesita una cirugía experimental que no cubre el seguro. Son exactamente $5,000. Si no la operan pronto, podría morir. Yo había transferido el dinero ese mismo día, sabiendo que estaba financiando los materiales para mi propio asesinato. Pero también sabía que cada transacción estaba siendo documentada meticulosamente por el equipo de Amelia. Durante estos días de preparación, mi actuación alcanzó niveles de maestría que no sabía que poseía. No solo mantuve mi fachada de abuelo ingenuo, sino que la intensifiqué. Comencé a mostrar señales sutiles de deterioro mental que alimentaran su sensación de urgencia. Hijo, le dije a Gregorio durante una de mis visitas, a veces no recuerdo dónde pongo las cosas. Ayer busqué mis llaves durante 2 horas y las tenía en la mano. Pude ver cómo sus ojos se iluminaban con la posibilidad de que mi decline mental acelerara sus planes. Papá, quizás deberías considerar mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor, sugirió Fabiola con falsa preocupación. Hay residencias muy bonitas donde estarías acompañado todo el tiempo. ¿Tú crees?, respondí con voz temblorosa, fingiendo confusión. Pero esta casa es todo lo que tengo de tu madre. Papá, mamá querría que estuviera seguro y bien cuidado, insistió Gregorio. Podemos vender la casa y usar el dinero para pagarte el mejor asilo de la ciudad. Cada palabra era una puñalada, pero la soporté porque sabía que cada una estaba siendo grabada por los dispositivos que Eduardo había instalado en mi ropa. Mi actuación era tan convincente que durante la 5ª semana, Fabiola cometió el error que selló su destino. Gloria le había dicho a su hermana durante una llamada telefónica que interceptamos, creo que el viejo ya está perdiendo la cabeza naturalmente. Ayer me preguntó 3 veces la misma cosa y no recordaba que acababa de darme $500 para la compra. Quizás no necesitemos la digitoxina después de todo. Podemos esperar a que su mente se deteriore completamente y entonces será más fácil conseguir la tutela legal. ¿Pero no es muy arriesgado esperar? ¿Qué tal si cambia el testamento? Ya me aseguré de eso. Le dije a Gregorio que convenciera al viejo de darle una copia de todos sus documentos legales para tenerlos seguros en caso de emergencia. Ahora sabemos exactamente qué dice su testamento actual y podemos monitorear cualquier cambio. Esa conversación fue la última pieza que necesitábamos. Amelia había preparado un dossier de más de 200 páginas con evidencia irrefutable de sus crímenes. Fotografías, grabaciones de audio, documentos financieros, testimonios de testigos, análisis forenses de firmas falsificadas, y un cronograma detallado que mostraba la evolución de su conspiración criminal. Es hermoso, había murmurado Amelia mientras revisaba el archivo final. Es tan completo y tan detallado que será imposible que escapen. Incluso si contratan a los mejores abogados del país, la evidencia es abrumadora. Pero yo quería más que un caso legal perfecto. Quería un espectáculo que fuera recordado durante años. Por eso había insistido en que el momento de la revelación fuera durante la fiesta de cumpleaños de Fabiola. Había incluso sugerido que yo mismo me encargaría de la organización y los gastos. Quiero darle a Fabiola la fiesta más memorable de su vida, le había dicho a Gregorio con una sonrisa genuina que él interpretó como generosidad senil. Invitemos a toda la familia, a todos sus amigos. Hagamos algo realmente especial. Papá, eso sería increíble, pero debe ser muy caro. No te preocupes por el dinero, hijo. Quiero que sea perfecto. ¿Cuánto podríamos gastar? ¿$10,000? ¿15,000?
Los ojos de Gregorio brillaron como los de un niño en Navidad. Con $15,000 podríamos hacer una fiesta espectacular. Rentamos el salón del club, contratamos catering de lujo, músicos, decoración completa. Perfecto. Haz todas las reservaciones. Quiero que sea una noche que ninguno de nosotros olvide jamás. Y así, mientras ellos creían que estaban celebrando el último cumpleaños de Fabiola antes de deshacerse de mí permanentemente, en realidad estaban financiando con mi dinero el escenario de su propia destrucción pública. La fecha estaba fijada para el sábado siguiente. 32 invitados habían confirmado su asistencia, incluyendo familiares, amigos, vecinos y colegas. Eduardo había colocado cámaras ocultas en todo el salón, y Amelia había preparado copias de toda la evidencia para entregar a cada invitado presente. Esa noche, mientras revisaba mi discurso por última vez, me sentía como un director preparando el estreno de la obra más importante de su carrera. Después de 70 años de vida, finalmente había aprendido que la justicia no siempre llega sola. A veces hay que crearla con las propias manos. La cuenta regresiva había comenzado. En menos de 48 horas, Francisco Muñiz obtendría la reivindicación que había estado planeando durante meses. El sábado llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Me desperté a las 5 de la mañana con una serenidad que no había sentido en meses, como si después de caminar durante años en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado la luz al final del túnel. Cada fibra de mi ser vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. El salón del club campestre había sido transformado en un palacio dorado digno de una boda real. Las flores blancas y doradas que costaron $2,500 creaban un ambiente de elegancia sofocada, mientras que las luces tenues proyectaban sombras danzantes sobre las mesas cubiertas con manteles de seda importada. Todo pagado con mi dinero, por supuesto, para la celebración de la mujer que había planificado mi asesinato. Llegué al salón a las 4 de la tarde, 2 horas antes de que comenzara la fiesta. Eduardo y su equipo ya estaban en posición, disfrazados como meseros y personal de seguridad del club. Las cámaras ocultas habían sido estratégicamente colocadas para capturar cada ángulo del salón, asegurando que ningún momento de la revelación se perdiera para la posteridad. Todo está listo, don Francisco, me susurró Eduardo mientras fingía servir agua en las copas. Las cámaras están funcionando, los micrófonos están calibrados, y tengo 8 hombres posicionados alrededor del salón. Cuando usted dé la señal, estaremos preparados. Amelia había llegado una hora antes, vestida como una invitada elegante más, pero con un maletín lleno de documentos legales que cambiarían la vida de Gregorio y Fabiola para siempre. Su sonrisa depredadora me recordó por qué tenía la reputación de ser la abogada más despiadada de la ciudad. ¿Está preparado para esto, don Francisco?, me preguntó mientras revisaba discretamente su reloj de oro. Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Sus vidas quedarán arruinadas públicamente. Hace meses que no hay vuelta atrás, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ellos eligieron este camino cuando decidieron traicionarme. Yo solo estoy asegurándome de que lleguen a su destino. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 6 en punto. Observé desde mi posición en la mesa principal cómo el salón se llenaba gradualmente de personas que no tenían idea de que estaban a punto de presenciar el espectáculo más devastador de sus vidas. Reconocí a muchos rostros, los padres de Fabiola, sus hermanos Gloria y Daniel, los primos lejanos que solo aparecían cuando había comida gratis, los vecinos curiosos que habían aceptado la invitación por la promesa de una fiesta lujosa. Gregorio llegó a las 6:30, vestido con un traje negro que le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Se veía nervioso pero eufórico, como un actor novato que está a punto de subir al escenario principal. Me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de engaños. Papá, todo se ve increíble, me dijo mientras me abrazaba con una calidez que sabía era completamente fingida. Fabiola va a estar tan emocionada. Nunca ha tenido una fiesta tan elegante. Solo quiero que sea perfecta, respondí, palmeando su espalda como solía hacer cuando era niño. Después de todo, no todos los días una persona cumple 38 años. Fabiola hizo su entrada triunfal a las 7 en punto, vestida con un vestido rojo sangre que contrastaba dramáticamente con las flores blancas del salón. El vestido había costado $1,200, pagados por supuesto con dinero que me había pedido prestado para emergencias médicas el mes pasado. Se movía por el salón como una reina saludando a sus súbditos, aceptando felicitaciones y regalos con una gracia ensayada. Don Francisco, me dijo cuando finalmente llegó hasta mí, besándome ambas mejillas con esos labios que había escuchado planificar mi muerte.
No puedo creer que haya organizado todo esto para mí. Es la fiesta más hermosa que he tenido en mi vida. Te mereces esto y mucho más, querida, respondí, notando cómo sus ojos brillaban con una codicia que ya no podía disimular completamente. Después de todo lo que has hecho por esta familia, es lo menos que puedo hacer. Durante la primera hora de la fiesta, todo transcurrió con la normalidad superficial que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Los invitados comían, bebían y conversaban mientras una banda de jazz llenaba el aire con melodías suaves. Yo circulaba entre las mesas, siendo el anfitrión perfecto, observando discretamente las caras que pronto se transformarían con shock y horror. Fabiola estaba en su elemento, posando para fotografías y recibiendo cumplidos sobre su vestido, su peinado, su maquillaje. Cada tanto me buscaba con la mirada y me sonreía con esa expresión de falsa gratitud que había usado para manipularme durante 8 años. Si tan solo supiera que cada sonrisa era una cuenta regresiva hacia su destrucción. Gregorio, por su parte, se movía entre los invitados con la confianza de un hombre que creía que tenía el mundo en sus manos. Lo vi hablando con su cuñado Daniel sobre inversiones futuras, describiendo planes grandiosos para cuando heredara las propiedades del viejo. Sus gestos eran amplios, su risa demasiado fuerte, sus ojos brillando con la anticipación de riquezas que creía garantizadas. A las 8:30, después del plato principal pero antes del postre, llegó el momento que había estado esperando durante meses. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de cada uno de mis 70 años, pero también la fuerza de un propósito que había estado alimentando mi alma durante las últimas semanas. El murmullo de conversaciones comenzó a disminuir cuando los invitados notaron que me había puesto de pie. Tomé mi copa de vino tinto, el mismo tipo que había compartido con mi esposa Carmen durante 40 años de matrimonio feliz, y la alcé ligeramente. Disculpen, dije con voz clara que cortó a través del ruido ambiente como una espada. Me gustaría hacer un brindis especial por nuestra querida Fabiola en su día tan importante. Los aplausos comenzaron de manera espontánea, y vi cómo Fabiola se sonrojaba con lo que parecía ser placer genuino. Gregorio también aplaudía, sus ojos brillando con orgullo hacia su padre que estaba demostrando una vez más su generosidad y amor incondicional. Hace 8 años, continué, mi voz manteniéndose firme y calmada, mi hijo Gregorio trajo a casa a una mujer extraordinaria. Una mujer que prometía traer alegría y armonía a nuestra familia. Pausa. Los aplausos se intensificaron. Y puedo decir honestamente que Fabiola ha cumplido esa promesa de maneras que nunca imaginé. Más aplausos. Fabiola se llevó las manos al pecho en un gesto de falsa modestia, mientras que Gregorio me miraba con una sonrisa de aprobación paternal invertida, como si fuera él quien estuviera orgulloso de mí por finalmente reconocer las virtudes de su esposa. Por eso, continué, bajando ligeramente mi copa y permitiendo que mi voz tomara un tono más serio, he decidido que este cumpleaños merece regalos muy especiales. Regalos que revelarán exactamente quién es Fabiola y cuánto significa para nuestra familia. Los invitados se inclinaron hacia adelante con anticipación. Algunos sonreían, esperando el anuncio de algún regalo costoso o quizás la revelación de una herencia temprana. El silencio se volvió expectante, cargado de una energía que estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Hice una señal casi imperceptible con mi mano derecha. Eduardo y su equipo se movieron discretamente hacia las salidas, bloqueando cualquier escape posible. Amelia abrió su maletín y comenzó a distribuir documentos entre las mesas más cercanas. Pero antes del regalo principal dije, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas como fuego líquido, me gustaría compartir con todos ustedes algunas historias fascinantes sobre los últimos 8 años de nuestra vida familiar. Vi cómo la sonrisa de Fabiola se congelaba ligeramente, y cómo Gregorio fruncía el ceño con la primera señal de que algo no estaba saliendo según sus expectativas. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Por ejemplo, continué, mi voz adquiriendo un timbre que cortó el aire como una hoja afilada, me gustaría contarles sobre la extraordinaria creatividad de Fabiola para inventar emergencias médicas. Saqué mi teléfono del bolsillo y activé la primera grabación que había preparado meticulosamente. Esta conversación fue grabada hace 3 semanas. La voz de Fabiola llenó el salón a través de los altavoces ocultos que Eduardo había instalado. Gloria, necesito que me hagas un favor. ¿Conoces a alguien que pueda conseguir medicamentos especiales? Algo que pueda hacer que un viejo tenga un paro cardíaco que parezca natural. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer una aguja. Todos los rostros se volvieron hacia Fabiola, quien había palidecido hasta adquirir el color de la cera derretida.
Su copa de champán se deslizó de sus manos temblorosas y se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo. ¿Qué es esto?, balbuceó, su voz apenas un susurro estrangulado. Esto es una mentira. Alguien está manipulando. Oh, pero hay más, interrumpí, manteniendo mi sonrisa serena mientras activaba la segunda grabación. Esta es de hace 2 meses, cuando discutían mis capacidades mentales. La voz de Gregorio explotó desde los altavoces como una bomba. Estoy harto de fingir que me importa ese viejo decrépito. Ya llevo 8 años haciendo teatro para sacarle el dinero, y estoy cansado. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos levantándose de sus sillas con expresiones de shock y disgusto. Doña Herminia, la madre de Fabiola, se llevó las manos al pecho como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. Los hermanos de mi nuera intercambiaron miradas de horror absoluto. «Papá, para», gritó Gregorio, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «No sé de dónde sacaste esas grabaciones, pero son falsas. Alguien está tratando de destruir nuestra familia». «¿Falsas?», repetí con una carcajada que no tenía nada de alegre. «Amelia, querida, ¿podrías mostrar a nuestros invitados el análisis forense de voz que confirmó la autenticidad de estas grabaciones?». Amelia se levantó con la gracia de una depredadora que ha acorralado a su presa, distribuyendo carpetas llenas de documentos entre las mesas. Cada grabación ha sido analizada por expertos certificados en audio forense. Los patrones de voz, la cadencia, las características únicas del habla, todo confirma que son completamente auténticas. Pero esperen, continué, mi voz ahora cargada de una autoridad que no había usado en años, porque la creatividad de esta pareja no tiene límites. ¿Sabían ustedes que han estado falsificando mi firma para solicitar tarjetas de crédito? Activé la proyección que Eduardo había preparado en la pared principal del salón. Imágenes de cheques falsificados, solicitudes de crédito fraudulentas y extractos bancarios aparecieron en pantalla gigante como evidencia irrefutable de años de robo sistemático. $120,000, declaré, dejando que la cifra flotara en el aire como una nube tóxica. Esa es la cantidad total que han robado de mis cuentas y han acumulado en deudas usando mi identidad. Cada firma falsificada, cada mentira documentada, cada dólar robado está aquí, para que todos ustedes lo vean. Fabiola había comenzado a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento sino de rabia pura. «Tú nos manipulaste», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú sabías todo este tiempo y seguiste dándonos dinero. Eres un enfermo mental que nos tendió una trampa». ¿Una trampa? Mi voz se elevó por primera vez en la noche, cargada de años de dolor reprimido. ¿Llamar trampa a documentar cómo mi propia familia planificaba mi asesinato? ¿Trampa a recolectar evidencia de cómo falsificaron mi firma durante años? ¿Trampa a grabar conversaciones donde discutían dónde esconder mi cuerpo? La última declaración causó un estallido de exclamaciones horrorizadas entre los invitados. Varias personas se levantaron de sus asientos, algunos dirigiéndose hacia las salidas solo para encontrarse con los hombres de Eduardo bloqueando discretamente las puertas. «Eso es mentira», aulló Gregorio, su rostro rojo de desesperación. «Nunca hablamos de matar a nadie. Estás loco, viejo demente». «¿En serio?». Saqué una segunda grabadora de mi bolsillo. Esta conversación es de la semana pasada, cuando Fabiola le preguntaba a su hermana Gloria sobre digitoxina. La voz chillona de Fabiola llenó el salón una vez más. Un compuesto llamado digitoxina. Se puede conseguir de plantas naturales y simula perfectamente un ataque al corazón. La dosis correcta y nadie sospechará nada. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Doña Gloria vomitando en su servilleta. Varios invitados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando todo, mientras que otros parecían estar en shock completo, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. «¡Basta!», gritó Fabiola, intentando arrebatarme el teléfono. «Basta ya, viejo maldito. Sí, queríamos tu dinero. Sí, estábamos hartos de fingir que nos importabas. Pero tú también nos usaste. Nos compraste con tu dinero porque sabías que nadie más te querría». Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas, pero ya no tenían el poder de herirme como antes. Había trascendido el dolor para llegar a un lugar de claridad cristalina donde solo existía la justicia. «Tienes razón en una cosa, Fabiola», dije con voz calmada que contrastaba dramáticamente con sus gritos histéricos. «Yo los compré, pero la diferencia entre nosotros es que yo lo hice por amor desesperado, mientras que ustedes lo hicieron por codicia pura».
Me volví hacia los invitados, que observaban el espectáculo con una mezcla de fascinación mórbida y horror absoluto. Pero permítanme mostrarles la joya de la corona de su creatividad criminal. Eduardo activó la proyección final, un video de Gregorio y Fabiola en una oficina legal, claramente grabado sin su conocimiento, donde discutían estrategias para declararme mentalmente incompetente. Como pueden ver, narré mientras las imágenes se desarrollaban en la pantalla. Aquí están consultando con el abogado Daniel Herrera sobre cómo obtener la tutela legal de mis bienes. Noten cómo Gregorio pregunta específicamente sobre asilos de bajo costo y cómo Fabiola sugiere acelerar el proceso. En el video, la voz de Fabiola era clara como el cristal. ¿Qué opciones tenemos si el viejo tiene un accidente? Un resbalón en la ducha, por ejemplo. ¿Eso simplificaría las cosas legalmente? Varios invitados se levantaron y comenzaron a dirigirse hacia las salidas, claramente perturbados por lo que habían presenciado. Pero Eduardo y sus hombres los detuvieron con gentileza pero firmeza. Me temo que nadie puede irse hasta que esto termine, anuncié. Todos ustedes son ahora testigos oficiales de una confesión pública de intento de asesinato y fraude sistemático. La policía está en camino y necesitarán declaraciones de cada uno de ustedes. Como si hubiera sido una señal, 3 patrullas con sirenas encendidas se detuvieron frente al club. Los oficiales entraron al salón con Amelia guiándolos, llevando esposas y órdenes de arresto que habían sido preparadas con anticipación. Gregorio Muñiz y Fabiola Hernández, declaró el detective a cargo, quedan arrestados por fraude contra persona mayor, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de mi hijo y mi nuera, sus rostros se transformaron en máscaras de pura desesperación. Gregorio me miraba con ojos que ya no reconocía, ojos llenos de odio y resentimiento que habían estado ocultos durante años detrás de sonrisas falsas. «Esto no ha terminado, viejo», gritó mientras lo arrastraban hacia la salida. «Encontraré la manera de destruirte. Eres mi padre, tengo derechos». Me acerqué a él lentamente, mis pasos resonando en el silencio absoluto del salón. Cuando estuve lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escucharme, le susurré las palabras que había estado esperando decir durante meses. «Ya no eres mi hijo, Gregorio. Y después de esta noche, ya no tendrás derecho a nada que lleve el apellido Muñiz». Mientras las sirenas de las patrullas se desvanecían en la distancia, llevándose a Gregorio y Fabiola hacia un destino que habían labrado con sus propias manos, me volví hacia los invitados que permanecían en el salón como estatuas de sal. Sus rostros reflejaban una mezcla de shock, admiración y terror que me llenó de una satisfacción que no había experimentado en años. «Estimados invitados», declaré, mi voz resonando con una autoridad que había estado durmiendo durante décadas, «lamento que la celebración haya tomado este giro inesperado, pero como comprenderán, había asuntos familiares que necesitaban resolverse públicamente». Amelia se acercó a mí con una sonrisa que prometía más devastación por venir. En sus manos llevaba una carpeta de cuero negro que contenía los documentos que transformarían completamente el panorama legal de esta situación. Don Francisco anunció con voz clara que llegó a cada rincón del salón, le gustaría proceder con la segunda fase de las revelaciones. Asentí con una sonrisa que sentí crecer desde lo más profundo de mi alma. «Por supuesto, Amelia. Creo que nuestros testigos merecen conocer la historia completa». Me dirigí al centro del salón, donde momentos antes había estado la mesa del pastel de cumpleaños que ahora yacía volcada en el suelo, sus flores de azúcar esparcidas como los restos de sueños rotos. Los invitados me siguieron con la mirada, algunos aún temblando por lo que habían presenciado. «Verán, queridos amigos», comencé, disfrutando del poder que fluía por mis venas como electricidad. «Durante los últimos 3 meses no solo he estado recolectando evidencias de los crímenes de Gregorio y Fabiola. También he estado tomando medidas preventivas para proteger lo que construí durante 70 años de trabajo honesto». Saqué de mi bolsillo interior un documento sellado oficialmente que había estado esperando este momento para ver la luz. «Este es mi nuevo testamento, registrado hace exactamente 4 semanas ante notario público y con 3 testigos certificados». Los murmullos comenzaron como un susurro entre los invitados. Doña Herminia, la madre de Fabiola, se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados, como si tratara de leer el documento desde la distancia. «En este nuevo testamento», continué, desplegando las páginas con movimientos deliberadamente lentos, «Gregorio Muñiz ha sido completamente eliminado como beneficiario de cualquier herencia, propiedad, cuenta bancaria, inversión o bien material que posea». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en el otro extremo del salón.
Vi como algunos invitados intercambiaban miradas de shock, mientras que otros parecían estar calculando mentalmente las implicaciones financieras de esta declaración. Pero eso no es todo, agregué, sintiendo como cada palabra era un clavo más en el ataúd de las ambiciones de mis antiguos familiares. También he procedido a cancelar inmediatamente todos los beneficios que Gregorio y Fabiola habían estado recibiendo de mis recursos. Amelia activó otra proyección en la pared, esta vez mostrando documentos bancarios y transacciones financieras. A partir de las 11 de la mañana de hoy, explicó con la precisión de un cirujano, han sido canceladas las siguientes cuentas y beneficios que don Francisco había establecido para la pareja. La lista apareció en pantalla como un inventario de generosidad traicionada, cuenta corriente conjunta con fondos de $50,000, cancelada. Póliza de seguro de vida con beneficiario Gregorio Muñiz por valor de $300,000, cancelada. Préstamo hipotecario de la casa familiar con pagos cubiertos por don Francisco, transferido a cobranza inmediata. Cada línea que Amelia leía era como una sentencia de muerte financiera. Pude imaginar a Gregorio y Fabiola en sus celdas, comenzando a comprender la magnitud real de lo que habían perdido con su codicia desmedida. Acciones de la empresa familiar transferidas a Gregorio como regalo de bodas, revertidas al patrimonio de Francisco Muñiz. Fondo de educación establecido para futuros hijos de la pareja por valor de $100,000, liquidado y transferido a organizaciones benéficas. Gloria, la hermana de Fabiola, se había puesto de pie con una expresión de pánico absoluto. ¿Qué va a pasar con la casa donde viven? ¿Con sus trabajos? ¿Con sus deudas? Mi sonrisa se amplió hasta convertirse en algo que probablemente parecía diabólico bajo las luces doradas del salón. Excelente pregunta, Gloria. La casa donde han estado viviendo durante los últimos 5 años fue comprada completamente con mi dinero. Ellos nunca pagaron ni un centavo del enganche ni de las mensualidades. A partir de mañana por la mañana, esa propiedad será embargada y puesta en venta inmediata. Pero ¿dónde van a vivir cuando salgan de la cárcel?, preguntó doña Herminia con voz temblorosa. Esa, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, ya no es mi responsabilidad. Durante 8 años me preocupé por su bienestar, su comodidad, su futuro. Ahora tendrán que aprender a preocuparse por sí mismos. Eduardo se acercó con otro conjunto de documentos que completarían el cuadro de su destrucción financiera. Don Francisco también ha iniciado demandas civiles para recuperar todos los fondos que fueron obtenidos mediante fraude. Esto incluye no solo el dinero robado directamente, sino también todos los bienes comprados con esos fondos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Daniel, el hermano de Fabiola, con una voz que traicionaba su creciente comprensión del desastre. Significa, expliqué con la paciencia de un profesor enseñando una lección crucial, que cada regalo que les hice creyendo que era un acto de amor familiar ahora será recuperado y vendido para compensar mis pérdidas. El auto de Fabiola, sus joyas, la remodelación de la casa, los muebles, incluso la ropa cara que compraron con dinero que me robaron. Amelia tomó el micrófono para agregar los detalles legales que convertirían esta situación en una pesadilla jurídica que los perseguiría durante años. Adicionalmente, hemos presentado cargos criminales que incluyen no solo los delitos evidenciados esta noche, sino también evasión fiscal, ya que nunca reportaron como ingresos el dinero que recibían de don Francisco. Los cargos criminales, continué, recuperando el control de la narrativa, incluyen penas de prisión que van desde 5 hasta 15 años, dependiendo de cómo se declaren ante el juez. Y por supuesto, tendrán que pagar restitución completa más intereses y multas que podrían triplicar la cantidad original. El silencio en el salón era ensordecedor. Varios invitados habían comenzado a llorar, no por Gregorio y Fabiola, sino por la comprensión de haber presenciado la destrucción completa de 2 vidas humanas en tiempo real. Pero la verdadera justicia, agregué, sintiendo cómo llegaba al clímax de mi venganza meticulosamente planeada, no está en los números ni en las cuentas bancarias. Está en esto. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla a los invitados más cercanos. Durante los últimos 30 minutos, este evento ha sido transmitido en vivo a través de redes sociales. Miles de personas han visto la confesión de Gregorio y Fabiola. Sus nombres, sus rostros, sus crímenes, todo está ahora en el dominio público. Los rostros de horror entre los invitados alcanzaron nuevos niveles de intensidad. Algunos comenzaron a revisar sus propios teléfonos, descubriendo que efectivamente el hashtag #Justicia para Francisco ya estaba trending con más de 50,000 reproducciones. Sus empleadores serán notificados esta misma noche, continué implacablemente. Sus amigos, sus conocidos, cualquier persona que los googlee en el futuro encontrará esta historia.
No habrá esquina en este país donde puedan esconderse de lo que han hecho. Doña Herminia se derrumbó en su silla, las manos cubriéndole el rostro mientras sollozaba. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia, Francisco? ¿Cómo pudiste destruir así a tu propio hijo? Me acerqué a ella lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 70 años, pero también la ligereza de una carga que finalmente había sido removida de mis hombros. Señora Herminia, le dije con una voz que mezclaba tristeza y determinación, yo no destruí a mi hijo. Mi hijo se destruyó a sí mismo el día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Yo simplemente me aseguré de que el mundo supiera quién es realmente. La fiesta había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentado en la terraza de mi nueva casa en las montañas de Guadalajara, observando el amanecer mientras sorbo mi café de la mañana. La vista desde aquí es espectacular, valles verdes que se extienden hasta el horizonte, aire puro que llena mis pulmones con cada respiración, y un silencio que no está cargado de mentiras ni traiciones. La casa es más pequeña que la anterior, pero infinitamente más hermosa porque cada ladrillo, cada ventana, cada rincón está libre de recuerdos dolorosos. La compré con dinero limpio, recuperado a través de los procesos legales que Amelia manejó con la precisión de un bisturí. Costó $200,000, una fracción de lo que perdí durante años de generosidad mal dirigida, pero vale más que cualquier palacio porque aquí soy verdaderamente libre. El juicio de Gregorio y Fabiola había sido una sensación mediática que duró 3 meses. Los cargos criminales se sostuvieron completamente: fraude contra persona mayor, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El juez, una mujer severa de 60 años llamada Esperanza Morales, había declarado que en sus 30 años de carrera nunca había visto un caso de traición familiar tan meticulosamente documentado y tan moralmente repugnante. Gregorio fue sentenciado a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Fabiola recibió 15 años debido a que fue identificada como la mente maestra del plan de asesinato. Durante el juicio, intentaron presentar una defensa de abuso emocional del anciano, argumentando que yo los había manipulado psicológicamente para que cometieran estos crímenes. El jurado deliberó durante exactamente 23 minutos antes de declararlos culpables en todos los cargos. La restitución ordenada por el tribunal ascendió a $450,000, incluyendo intereses, multas y costos legales. Por supuesto, es dinero que nunca podrán pagar, pero el proceso de embargo y liquidación de todos sus bienes había recuperado aproximadamente 60% de mis pérdidas directas. El resto lo consideré el costo de una educación muy valiosa sobre la naturaleza humana. Pero la verdadera justicia no había venido de los tribunales, sino de algo mucho más poderoso: la vergüenza pública y social que los perseguirá por el resto de sus vidas. El video de esa noche había sido visto más de 2 millones de veces en YouTube, había inspirado documentales, podcasts, y se había convertido en un caso de estudio en universidades de derecho sobre abuso financiero de personas mayores. Sus nombres se habían vuelto sinónimos de traición familiar en todo el país. Cuando finalmente salgan de prisión, en una década o más, encontrarán un mundo donde sus reputaciones los han precedido. Sus futuros empleadores, parejas potenciales, incluso sus propios hijos si deciden tenerlos, conocerán su historia con una simple búsqueda en Internet. La última vez que tuve noticias de ellos fue hace 3 meses, cuando Amelia me informó que habían intentado apelar la sentencia argumentando que el juicio había sido injusto debido a la publicidad mediática. La apelación fue rechazada unánimemente por el Tribunal Superior, con el juez principal declarando que las consecuencias sociales de sus acciones son resultado directo de sus propias decisiones, no de prejuicio judicial. Durante estos meses de reconstrucción, he descubierto algo sorprendente: la vida puede comenzar de nuevo a los 70 años. He hecho amigos reales por primera vez en décadas, personas que me conocieron después de la transformación y que valoran mi compañía sin expectativas financieras. Domingo, mi vecino de 65 años, viene cada martes a jugar ajedrez y a compartir historias de nuestras vidas. Amelia, no la abogada sino mi nueva amiga de 72 años que vive en la casa de al lado, cocina para mí los domingos y yo le arreglo las cosas que se rompen en su hogar. También he descubierto el placer de la venganza completada. No la venganza amarga que consume el alma, sino la satisfacción profunda de haber defendido mi dignidad y haber protegido a otras personas mayores de sufrir lo que yo sufrí. El caso había inspirado cambios en las leyes estatales sobre protección de ancianos, y yo había sido invitado a dar conferencias en centros comunitarios sobre cómo reconocer y prevenir el abuso financiero familiar. Mi nueva rutina es simple pero profundamente satisfactoria.
Me levanto al amanecer, desayuno en la terraza mientras leo las noticias, paso las mañanas caminando por los senderos de montaña que rodean mi casa, y las tardes las dedico a leer, escribir en mi diario, o recibir a los amigos que han llenado el vacío que Gregorio y Fabiola dejaron en mi vida. He escrito un libro sobre mi experiencia, titulado La última lección, cómo un padre aprendió a defenderse de sus propios hijos. La editorial me ofreció un adelanto de $100,000, dinero que he decidido donar completamente a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso familiar. El libro saldrá publicado el próximo mes, y ya hay interés de productores de Hollywood para adaptar la historia al cine. Pero quizás el cambio más profundo ha sido interno. Durante años me definí como el padre de Gregorio, el suegro de Fabiola, el proveedor de una familia que creía que me amaba. Ahora me defino simplemente como Francisco, un hombre que aprendió que el amor propio es tan importante como el amor hacia otros. Ayer recibí una carta en prisión. Era de Gregorio, escrita en papel barato con letra temblorosa. En ella me pedía perdón, me suplicaba que lo visitara, que reconsiderara mi posición, que recordara que seguía siendo mi único hijo. La carta terminaba con una frase que me hizo sonreír: «Papá, sin ti no soy nadie. Por favor, dame una segunda oportunidad». Leí la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el niño que había criado con tanto amor, alivio por el hombre que había logrado convertirme. Luego, con movimientos deliberados, encendí la chimenea de mi sala y observé cómo las llamas consumían las palabras que una vez me habrían roto el corazón. No porque fuera cruel, sino porque finalmente había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto costó alcanzar. Gregorio había elegido su camino cuando decidió que mi muerte sería más valiosa que mi vida. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Esta mañana, mientras escribo las últimas líneas de esta historia en mi diario, siento una paz que no había experimentado en décadas. El sol se alza sobre las montañas pintando el cielo de colores dorados y rosados, y el aire fresco lleva el aroma de las flores silvestres que crecen en mi jardín. En unas horas, Domingo vendrá para nuestro juego de ajedrez semanal, y Amelia traerá el pastel de chocolate que hornea cada vez que terminó un capítulo de mi libro. Esta noche cenaremos los 3 en mi terraza, riéndonos de cosas simples y disfrutando de la compañía genuina que solo se encuentra cuando uno deja de buscar amor en lugares equivocados. Mi nombre ya no está vinculado al de Gregorio Muñiz. Mi historia ya no está definida por la traición que sufrí, sino por la fuerza que encontré para superarla. A los 70 años, he aprendido que la vida no termina cuando uno descubre que fue traicionado por quienes más amaba. A veces, simplemente comienza de nuevo. Mi nombre es Francisco Muñiz, tengo 70 años, y mi historia apenas comienza.